¿Qué tal? ¿Cómo les va? Este es el programa número 126 de Fórum Jurídico Fiscal, lo mejor del año. Recuerden ustedes, estamos repasando lo mejor que hemos tenido en este ciclo 2016 y realmente tenemos programas muy pero muy interesantes. Les voy a contar un poco de qué va a versar el programa de hoy. En primer lugar vamos a ver al doctor Oscar Aníbal Bertea, muy interesante realmente, estuvo en nuestro programa en este año para hablar del futuro de la imposición provincial, el futuro de los impuestos provinciales. Hemos estado hablando de ingresos brutos justamente en el programa pasado, que también fue parte de este Lo Mejor del Año, y seguimos con esta temática muy interesante de cara al futuro. También vamos a tener en Lo Mejor del Año a un amigo de la casa, el doctor Marcelo Rodríguez, para hablar de un fallo muy interesante de inmuebles rurales y su imposición en bienes personales. También es muy grato para nosotros tenerlo al doctor Rodríguez en este Lo Mejor del Año. Y en el medio no queríamos dejar pasar noticias importantes con el habitual ¿Qué pasó en la semana?, a cargo de Luciana Abatedaga. Así que es un programa imperdible. Empezamos a desandar este programa número 126, Lo Mejor del Año, en Fórum Jurídico Fiscal. Con el doctor Aníbal Oscar Bertea nos conocemos, y yo diría hace más de 20 años. ¿Cuándo? Cuando él ya estudiaba estos temas y los profundizaba. Porque con el doctor Bertea, que es asesor de la Comisión Federal de Impuestos, vamos a charlar de qué se viene en materia de impuestos provinciales. Oscar, Ricardo, gracias. Todos te decimos mucho gusto. Oscar, Sí. a pesar de tu Aníbal. Así es. Oscar, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Y bueno, me gustaría ver, en principio, yo creo que las provincias tienen bastantes restricciones presupuestarias para manejarse. ¿Y en qué están pensando para poder superar esa situación? Sí, la restricción presupuestaria que tienen viene de la mano de todos estos años, que desde que nos conocemos hasta el presente, es la proliferación de un sistema que ha desdibujado el sistema de coparticipación, que son las asignaciones específicas de impuestos coparticipables. Claro. O sea, la excepción a la distribución. Esa excepción que desde el 94 está contenida en la Constitución Nacional, existían antes, pero ahora con un rango constitucional, ha disminuido mucho la porción de distribución, incluso al Tesoro de la Nación, o sea, van destinados a otras finalidades. ¿Esto qué provoca? La disminución de la masa coparticipable. Claro. Y entonces redunda no solamente en perjuicio de las provincias, de recursos automáticos y diarios, sino también en lo que se transfiere después a municipios. Una porción, claro, entre el 10, el 15, el 20% en algunas provincias, se transfiere también a municipios. O sea, para traducirlo de alguna manera, una cascada. Digamos, si bien los que nos escuchan creo que nos entienden bien, al achicar la masa coparticipable, por más que yo mantenga los porcentajes de distribución, lo que le llega es menor. La porción es menor. Y claro, y lo que le llega a la provincia, lo que tiene para repartir a los municipios también es menor. Y eso se ha dado a lo largo de estos últimos años. Sí, y vos lo ves después con imaginación tributaria en provincias que están tratando de crear algunos mecanismos, sobre todo de retención, o lo que se llama la recaudación bancaria, que vos sabés que tanto perjuicio. Como consecuencia. Claro. Claro, y la superposición que trae entre jurisdicciones. O los municipios, las tasas municipales, los impuestos. Déjame darte un dato interesante. En el sistema de convenio multilateral, yo tengo una teoría, una opinión, y es que prácticamente en Argentina no existe el contribuyente local puro.
Porque hoy estamos permanentemente interactuando con otras jurisdicciones. Todos somos interjurisdiccionales de alguna manera. O de otra, sí, es verdad. Lo que se recauda en ingresos brutos por el sistema del convenio multilateral, el 75 y hasta el 80%, te diría, entre el 75 y el 80%, viene de regímenes de retención y de percepción. ¿Me entendés? No de pago directo. Sí, claro. Entonces esto te está dando la pauta de la necesidad que tiene de esos ingresos, incluso previos a la generación del hecho imponible. Sí, claro. A veces escindidos totalmente del hecho imponible, como son la recaudación bancaria. Exactamente. Con grandes conflictos y digamos y controversias que ha generado con muchísimos contribuyentes, con cámaras empresarias y todo esto, porque el peso de la retención o recaudación, como se le dice, que es un invento. Claro, ¿no? El otro día justamente explicaba esto a los alumnos y les decía, miren que a nivel nacional el agente de recaudación no existe, eso es una cuestión provincial para poder grabar las cuentas. Bueno, esto vino a cuenta ahora porque me acuerdo de lo que estuvimos hablando. Ahora, esto es a lo que echaron mano las provincias, pero por ejemplo, y sin entrar por ahora en ingresos brutos, pero por ejemplo, la creación de otros impuestos, como puede ser los de el enriquecimiento a título gratuito, lo llamado impuesto a la herencia genéricamente, hoy está en Buenos Aires y está en Entre Ríos. Sí. ¿Pensás que puede haber una generalización de esto? Yo no lo sé, la verdad que habría que ver. Todavía no. Yo escuché algunas menciones sobre este tema y me puse a pensar que habría que ver cuánto es el impacto de la recaudación de estos impuestos en estas dos jurisdicciones. A ver si vale la pena, claro. Porque además son muy conflictivos. Muy conflictivos. Además, la residencia y dónde está el bien. Ya ahí tenés hasta un convenio multilateral. Claro, bueno. Impuesto a la herencia. En la ley, creo que de la provincia de Buenos Aires, está previsto algo así, que habrá que echar mano a este mini convenio, como vos decís vos. Y en materia de ingresos brutos, se está discutiendo algo, las provincias están preocupadas por algo, aquel viejo proyecto durante el cual nos conocimos, donde se decía, bueno, a lo mejor puede haber un ingresos brutos a nivel minorista, por ejemplo, que era una de las evaluaciones que se hacía en aquel entonces. Hoy, ¿sobre qué se está discutiendo? Porque el recurso de algún lado, además de bajar el gasto, ¿no? Porque si no hablamos de la mitad de la mitad. Pero o por lo menos, no sé si bajar el gasto, pero administrarlo mejor ese gasto. Pero ¿y qué se habla en materia de ingresos brutos? Hay esta corriente empezó, esta idea empezó el año pasado, en realidad en 2015. Una idea que viene desde Córdoba, se juntó con el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires y el gobernador de Santa Fe, y estaban pensando en sustituir ingresos brutos por el sistema de IVA provincial. O sea que cada provincia va a tener un IVA disminuido. Sí. Con recaudación propia. Con recaudación propia, sí, con recaudación propia. Y exenciones, alícuotas definidas por cada una de las jurisdicciones. Por cada jurisdicción, bueno, exactamente. Aparentemente esa es la idea, todavía no hay ningún paper que esté circulando en ese sentido, son ideas echadas al ruedo a ver cuál es el impacto. Yo te cuento la experiencia de estos años desde que nos conocemos. Sí. En el pacto fiscal estaba establecido que en menos de 3 años, desde el 93 al 96, tenía que sustituirse el impuesto sobre los ingresos brutos por un impuesto general al consumo que trajera o que tuviera como consecuencia la neutralidad tributaria y la competitividad de la economía. Estábamos en plena época de convertibilidad. Convertibilidad, exactamente.
Y en ese momento, ¿qué se trabajó? No en sustituir ingresos brutos, sino en modificarlo. Y hacerle una modificación profunda, pero modificación en fin, de modo que se constituyera o impactara en la última cadena, en el minorista. Pero ¿por qué se dijo? Eso fue una idea de Carlos Tacchi, que era el en aquel momento, director, el subsecretario de Política y Administración Tributaria. Claro, pero que era el motor, digamos, del proyecto. ¿Cuál era la idea? No hay que sustituir un impuesto por un otro impuesto, porque dejan de pagar los contribuyentes el viejo impuesto y tardan mucho en pagar el nuevo. Y además porque, y esto sí es una opinión personal, lleva mucho tiempo capacitar al elenco de funcionarios públicos de las administraciones tributarias por otro impuesto que nosotros podemos decir que puede llegar a tener una base imponible parecida, no es igual. Sí. No es igual, pero hay que ver si los funcionarios públicos de tantos años trabajando con ingresos brutos se pueden adaptar a esta nueva mentalidad. Hay que cambiar formularios. Un poco lo que pasó entre ventas e IVA. Claro. El cambio, porque todo el mundo dice, bueno, dieron un año. No, en aquel momento, 2 años antes, ya se estaba modificando ventas para ir adecuándolo un poco al tema de servicios y eso. Y el gran profesor Jorge Macón había escrito escribieron un libro de un viaje que hicieron por Europa para ver cuál era la experiencia del IVA en Europa. Digamos, era, no tengan en cuenta la edad, ¿eh? No. Yo creo que es muy importante también este aspecto de administrabilidad del impuesto. Un impuesto que está muy bien diseñado, pero no es administrable, no es buen impuesto. No, eso estamos de acuerdo. El IVA provincial, bueno, tiene 2 vertientes, incluso una que decía Reich, de acuerdo. Reich decía que no lo recauden las provincias, sino que se recaude como plus del IVA, lo que se llamaba IVA mochila, claro. Lo que se llamaba el mochila, que trabajó mucho Fenoquieto sobre ese tema. Sí, me acuerdo. Hay una propuesta incluso ingresada en el Senado de la Nación, donde está... Exactamente. Y decía, bueno, lo recauda la Nación y después se lo pasa a las provincias. Pero creo que fue uno de los grandes inconvenientes políticos de este tipo de impuestos. Y porque las provincias ven disminuida su autonomía financiera. Claro. Ellos, fíjate que ahora el gobernador de San Luis está pidiendo mayor autonomía fiscal, es decir, que le devuelvan algunos impuestos de base amplia, que los recaude la provincia de San Luis y lo haga una coparticipación inversa. Esa es una propuesta. Claro, es al revés. Claro. Vos sabés que Cafiero, en algún momento, cuando gobernaba, fue una de las propuestas de la provincia de Buenos Aires, fue una de las propuestas que hizo, recaudar los impuestos al revés. La provincia coparticipa a la nación. Sí. Bueno, pero... Algunos de base amplia, vos sabés que no es tan fácil. Y sabés bien que uno de los grandes temas que hay justamente con esto del IVA mochila es que si lo recauda la nación, las provincias desconfían, porque dice, si de los impuestos coparticipables hemos tenido estos problemas que vos incluso comentaste, ¿qué va a pasar si quiere recaudar una parte del IVA? Si tuvieras que redondear ahora una idea en esta entrevista y decir, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué ves para el futuro? ¿Qué nos dirías? ¿O qué le dirías? Yo no sé si se va a dar, digamos. Creo que se va a discutir la sustitución, la modificación, o tal vez como una primera etapa, porque tal vez podamos pensar otra vez en 3 años más, viste, acá en adelante, para sustituirlo por el IVA provincial, pero mientras tanto ir disminuyendo los efectos nocivos que tiene hoy el impuesto sobre los ingresos brutos. Ir de a poco bajando estos efectos que todos los conocemos, el tema del incremento de la alícuota por la situación de riesgo fiscal, que es excesivo, las percepciones por las compras en extraña jurisdicción de sujetos que aparentemente no son contribuyentes del impuesto, por lo tanto
no son sujetos del convenio multilateral, porque para ser sujeto del convenio multilateral primero tenés que ser contribuyente. Claro, no es al revés. Exactamente. No es que se presume ser y sin más sujeto de convenio. Recaudaciones bancarias, que vos sabés que están a veces, sobre todo en las personas físicas, están totalmente escindidos del hecho imponible. No tiene nada que ver. Vos la retención, sabés que es la amputación de un impuesto, de un importe, pero vinculado directamente o cercano al hecho imponible o relacionado con el monto imponible, no tan lejano. O sea, que lo que propones es que paulatinamente por lo menos se vayan mientras eliminando. Tanto y capacitando a todo el elenco de funcionarios, que eso es mucho tiempo. Es decir, que le ves futuro al IVA provincial. Si es que esa es una decisión política, digamos, esta es una decisión de las provincias. No sé cuál será el sistema que se adopte. Oscar, gracias por estar gracias con nosotros. A vos. La verdad, nos ilustraste un montón. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hola Ramón, Beli, ¿cómo están? Un gusto como siempre acompañarlos en este programa donde compartimos lo mejor del año y hacemos un repaso de los mejores contenidos que hemos tenido en el programa de Fórum. No queremos estar ausentes, por supuesto, con las noticias, con la actualidad, y por eso hemos traído dos informaciones importantes dentro del bloque de qué pasó en la semana. En este sentido vamos a compartir con ustedes dos resoluciones interesantes de la AFIP. Vamos a comenzar con la primera, es la resolución número 13/16 de la Subdirección General de Técnica Legal Impositiva. Hablamos de exención, fundación, actividad educativa de capacitación financiera y de microcréditos. Los microcréditos que otorga y administra una fundación con fondos captados en donaciones y la posterior reinversión de los resultados obtenidos en otras actividades de la misma, no impide gozar de la exención normada en el inciso F del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, siempre que no configuren una actividad de intermediación entre la oferta y demanda de dinero que resulte ajena al fin social por el cual se constituyó la fundación. Esa resolución por un lado. Ahora vamos a compartir la resolución número 20/16 de la Subdirección General de Técnica Legal Impositiva, indemnización, siniestro de automóvil afectado a la actividad, afección a nuevo bien. La indemnización obtenida de una aseguradora por la destrucción total de un automóvil afectado a la actividad de producción de seguros da lugar a un resultado extraordinario cuyo monto surgirá de considerar el costo de la adquisición del bien menos las amortizaciones acaecidas, es decir, su valor residual, detrayendo de este el valor neto recuperable del aludido bien siniestrado y el importe de la indemnización percibida. Deberá contemplarse la limitación prevista por el inciso 1 del artículo 88 de la Ley del Gravamen, atento que la actividad del productor de seguros excede la definición de la expresión similar a viajantes de comercio, ya que si bien el rodado puede resultar de utilidad, no es indispensable. También habrá que considerar si la afección del rodado es total o parcial para determinar el resultado computable. Si del procedimiento indicado surgiera un resultado positivo, podrá deducirse del costo del vehículo de reemplazo a los efectos de su amortización, o bien puede optarse por computar el nuevo costo e incluir el beneficio resultante en la liquidación del ejercicio en que se obtuvo la indemnización. Lo decíamos, dos resoluciones muy importantes desde la AFIP para compartir en este programa de lo mejor del año, agradeciendo la presencia de Silvia Poloni en Avellaneda 310 para las noticias de qué pasó en la semana. Pero no se muevan, porque en el próximo bloque, lo prometido, el doctor Marcelo Rodríguez con nosotros. Que buscan hielo, este freezer viene bien. para los que juegan todo el día a la play, para darle a la guitarra o meterle percusión, para los
los que quieren moto. Tenemos financiación. Vení a Maxi Hogar. Hoy vení a Maxi Hogar. Maxi Hogar, hace tu vida feliz. Quienes nos decimos tributaristas, habitualmente seguimos los temas. Y la forma de seguir los temas, naturalmente, viene de la mano de hacer un análisis de cómo va opinando la justicia sobre cuestiones controvertidas que tal vez el legislador, utilizando algunos presupuestos de hecho, incorporó en el texto de las normas impositivas. Este es el caso del tratamiento que se le debe dispensar a los inmuebles rurales en el impuesto sobre los bienes personales. Recuerden ustedes año 1998, cuando se introduce dentro de nuestro sistema tributario el impuesto a la ganancia mínima presunta. En aquel momento se consideró oportuno, y de hecho se contempló, una exención para las personas físicas, asociaciones indivisas, titulares de inmuebles rurales. Esto está en el artículo 21, inciso F de la Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales, en tanto y en cuanto estos sujetos, en razón de tener estos inmuebles rurales, fueran sujetos del impuesto a la ganancia mínima presunta. De hecho, la norma hace referencia al inciso E del artículo 2. Es decir, que lo que se buscó naturalmente es evitar la doble imposición, es decir, el inmueble rural, eximirlo de que pague bienes personales, toda vez que resultaba el inmueble sujeto del impuesto a la ganancia mínima presunta. A partir de ese momento empezó a surgir una controversia entre los contribuyentes y el Fisco Nacional, en virtud de la cual los contribuyentes consideraban que la exención en el impuesto sobre los bienes personales no resultaba tan solo aplicable para el caso de que el inmueble estuviera destinado a arrendamiento o eventualmente estuviera inexplotado, sino que también debiera entenderse que la exención aplicaba en el caso de que los inmuebles estén incorporados dentro del contexto de un proceso productivo, en una empresa unipersonal y también en el marco de lo que es una sociedad de hecho. El Fisco opinó en este sentido en el año 2002, en el dictamen 7 del 2002, considerando una exención amplia, es decir, sin ningún tipo de restricción, posición que modificó en la nota externa 5 del 2006, momento en el que entendió que la exención era solo aplicable para el caso de los inmuebles rurales cuando estuvieran inexplotados o estuvieran destinados a arrendamiento. También el Tribunal Fiscal abrió juicio al respecto, por ejemplo, la causa González Camilo del año 2009 de la Sala C. Se consideró que la exención no era aplicable a las empresas unipersonales y a las sociedades de hecho, toda vez que la norma plantea sujetos diferentes, es decir, bienes personales contempla a la persona física tenedora de inmuebles rurales por ese inmueble rural, en tanto y en cuanto en mínima presunta se considera al inmueble rural como sujeto del impuesto a la ganancia mínima presunta como establecimiento. Tiempo más tarde, la Sala A también abrió juicio al respecto en la causa Moraro, modificando la tesitura de la Sala C y dando el beneficio extensivo un tanto más amplio, considerando que cualquiera sea la afectación estuviera esto exento. En igual sentido, la causa Gaviglio Hilario de la Sala C, finalmente la Sala C modifica el criterio, alineándose con la Sala A, modificando el criterio que había esgrimido en González Camilo. Bueno, es interesante comentar hoy día que el 2 de julio del año 2015, finalmente la Cámara, la Sala Cuarta de la Cámara, falla en relación a este tema, considerando que la exención debe aplicarse o debe entenderse en forma amplia y debe entenderse también que cuando el inmueble es afectado a la empresa unipersonal y a una sociedad de hecho, la exención resulta y debe resultar aplicable. Lo interesante de esta sentencia es que cuando el Fisco planteó el recurso extraordinario, la Corte por el 280, no receptó la apelación, ergo la sentencia quedó firme.
Más allá del beneficio que esto trae aparejado para los contribuyentes, naturalmente un beneficio muy interesante, muy beneficioso, digamos que debiéramos apuntar tal vez a la letra de la ley y al espíritu del legislador en aquel momento, que más allá de que en los debates parlamentarios se buscó evitar la doble imposición, certeramente esto fue definido en el año 1998 y ha pasado el tiempo. Ha pasado el tiempo en muchos sentidos, es decir, en aquel momento no estaba claro si el impuesto a la ganancia mínima presunta era un impuesto patrimonial o un impuesto complementario de lo que es impuesto a las ganancias. Hoy está claro que es un impuesto complementario de ganancias, lo cual implica que se da una paradoja de que el individuo tenedor de un inmueble rural no paga bienes personales, tampoco digamos, va a pagar mínima presunta, pero inexorablemente paga ganancias, y lo que evitaría, en cuyo caso, holgadamente, es no pagar el impuesto sobre los bienes personales. Entiendo que yendo a la letra de la ley, tal vez resultara cuestionable la posición adoptada por la justicia. No tenemos idea de lo que pudiera opinar hasta este momento la Corte Suprema de Justicia, porque no fue al fondo de la cuestión, pero yo iría a la capacidad contributiva. Yo creo que hoy día, 2016, las empresas que detentan esta actividad han tenido una serie de beneficios importantes, y tal vez no sea lo más apropiado en aras de la equidad que un individuo que tiene una actividad que hoy, digamos, tiende a ser rentable, no pague el impuesto sobre los bienes personales en, digamos, línea con lo que es una presunta, digamos, una exención sostenida en una argumentación que ya creo que no tiene asidero. Así que solo resta esperar que la Corte se expida en un tema donde pueda ir al fondo de la cuestión, más allá, repito, de que esta sentencia que estoy comentando ha quedado firme. Muy bien, excelente programa, lo mejor del año, este número 126 de Fórum Jurídico Fiscal. Nos estamos despidiendo, nos vamos a ir con la frase habitual a cargo del contador Ramón Eduardo Pena. Los esperamos dentro de 7 días para el último programa del año. Todavía tenemos algunas noticias relevantes en el cierre y seguramente algunos bloques más de lo que ha sido este exitoso programa en el año 2016. Los espero dentro de 7 días con una nueva edición de Fórum Jurídico Fiscal.